Prepárate para embarcarte en un viaje a través de los mares de la antigüedad y las tierras míticas de la Grecia clásica. Hablaremos de un héroe cuya astucia, valentía y determinación lo llevaron a enfrentarse a monstruos aterradores, dioses poderosos y desafíos imposibles. Odiseo. La historia de Odiseo está estrechamente vinculada con la guerra de Troya, provocada por el rapto de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, por Paris, príncipe de Troya. Los griegos, liderados por Agamenón, hermano de Menelao, reunieron un ejército para recuperar a Helena y saquear Troya. Para evitar ir a la guerra, Odiseo fingió estar loco. Sabía que su inteligencia y astucia eran valiosas para los griegos y que si demostraba estar loco, no lo llevarían a la guerra. Así, ideó un plan para convencer a todos de su locura. Odiseo comenzó a arar un campo con una yunta de bueyes y un caballo, una combinación absurda para el arado. Además, sembraba sal en lugar de semillas, un acto que no tenía sentido y que destruía la fertilidad del suelo. Este comportamiento extraño fue observado por los emisarios griegos que habían llegado para reclutarlo. Uno de los emisarios, conocido por su perspicacia, sospechó que Odiseo estaba fingiendo. Para desenmascararlo, ideó un plan cruel pero efectivo. Colocó al recién nacido Telémaco, el hijo de Odiseo, frente al arado. Si Odiseo estaba realmente loco, no se detendría y mataría al niño. Si estaba fingiendo, se detendría para salvar a su hijo. Al ver a su hijo en peligro, Odiseo detuvo inmediatamente el arado, revelando su cordura. Su amor por Telémaco y su instinto paternal fueron más fuertes que su deseo de evitar la guerra. De esta manera, quedó claro que Odiseo no estaba loco y que su comportamiento anterior había sido una artimaña para evitar la guerra. Después de casi una década de guerra sin lograr tomar Troya, los griegos estaban desesperados por encontrar una forma de superar las poderosas murallas de la ciudad. Troya era una fortaleza casi inexpugnable, defendida por valientes guerreros y con una posición estratégica que dificultaba su conquista. Odiseo, conocido por su ingenio y habilidad para idear planes astutos, concibió una idea que cambiaría el curso de la guerra. Propuso construir un enorme caballo de madera, hueco por dentro, en el que se esconderían los mejores guerreros griegos. Este caballo sería presentado a los troyanos como una ofrenda de paz y un tributo a la diosa Atenea, para asegurar un regreso seguro a Grecia. Una vez que el caballo estuvo listo, el ejército griego fingió retirarse, quemando su campamento y zarparon hacia la isla de Ténedos, dejando el caballo en la playa. Solo un hombre, Sinón, quedó atrás para engañar a los troyanos. Sinón se presentó a los troyanos como un desertor griego y les contó una historia elaborada sobre cómo el caballo era una ofrenda a Atenea para asegurar un regreso seguro a Grecia y que destruirlo traería la ira de la diosa. Los troyanos, engañados por la historia de Sinón y creyendo que los griegos se habían retirado, llevaron el caballo dentro de la ciudad como símbolo de victoria y ofrenda a los dioses. Esa noche, mientras los troyanos celebraban su victoria y se entregaban al festín y al vino, los guerreros griegos escondidos dentro del caballo esperaron pacientemente. Cuando todo estaba en silencio y los troyanos dormían, Sinón abrió una trampilla en el caballo, permitiendo que los soldados salieran. Odiseo y sus hombres salieron sigilosamente y abrieron las puertas de la ciudad, dando paso al ejército griego que había regresado de Ténedos. Los griegos entraron en la ciudad y la atacaron por sorpresa. Los troyanos, desarmados y desprevenidos, fueron tomados por sorpresa y Troya fue destruida en una noche de caos y destrucción. Después de la caída de Troya y la partida de la flota griega, Odiseo y sus hombres llegaron a la ciudad de Ismaro, habitada por los cicones. Esta tribu tracia estaba aliada con los troyanos durante la guerra, por lo que los griegos vieron una oportunidad para saquear la ciudad y obtener botín. Mientras los griegos estaban ocupados celebrando, algunos de los cicones que habían escapado del ataque original fueron a buscar refuerzos entre las tribus vecinas. Al amanecer, una fuerza considerable de cicones, bien armados y organizados, regresó para vengarse de los invasores griegos. Los cicones lanzaron un feroz contraataque. La batalla fue intensa y sangrienta,
y los griegos, tomados por sorpresa y en estado de ebriedad, se encontraron en una posición desventajosa. A pesar de su valentía, muchos de los hombres de Odiseo fueron abatidos. Al darse cuenta de que la situación era insostenible, Odiseo ordenó una retirada apresurada. Los sobrevivientes lograron regresar a sus barcos y zarpar antes de ser completamente aniquilados. Después de escapar de los cicones, Odiseo y sus hombres navegaron durante varios días. El mar estaba agitado y se encontraron en medio de una fuerte tormenta que los arrastró hacia el sur. La tormenta los llevó a la tierra de los lotófagos, también conocidos como los comedores de loto. Los lotófagos eran una tribu pacífica y hospitalaria que vivía en una isla fértil. Su dieta principal consistía en el fruto del loto, una planta cuyo consumo tenía efectos poderosos en quienes lo comían. Los frutos del loto eran dulces y deliciosos, pero también tenían la propiedad de hacer que cualquiera que los comiera olvidara su hogar y su deseo de regresar. Los que comían el loto querían quedarse en la isla para siempre, viviendo en un estado de pacífica euforia. Odiseo, siempre cauteloso y previsor, envió a 3 de sus hombres a explorar la isla y averiguar quiénes eran sus habitantes y qué podían encontrar allí. Estos hombres se encontraron con los lotófagos, quienes les ofrecieron generosamente el fruto del loto. Al comer el loto, los exploradores de Odiseo experimentaron de inmediato sus efectos. Se olvidaron completamente de su hogar, Ítaca, y de su misión de regresar. Odiseo encontró a sus hombres bajo la influencia del loto, completamente desinteresados en regresar al barco o continuar el viaje. Comprendiendo el peligro que esto representaba para su misión, arrastró a sus hombres de vuelta a los barcos por la fuerza y los ató para que no pudieran escapar. Ordenó a los demás hombres que no comieran el loto y que subieran rápidamente a los barcos. Después de escapar de la isla de los lotófagos, Odiseo y sus hombres llegaron a una isla habitada por cíclopes, gigantes de un solo ojo que vivían en cuevas y no conocían la agricultura ni la civilización. Estos cíclopes vivían de sus rebaños y no tenían leyes ni estructura social. Odiseo, curioso por naturaleza y deseoso de conocer a los habitantes de la isla, decidió explorar con un grupo selecto de sus hombres. Al encontrar una cueva grande y bien abastecida con provisiones, Odiseo y sus hombres decidieron esperar al dueño para ver si podían obtener hospitalidad y regalos, como era costumbre en la cultura griega. La cueva pertenecía a Polifemo, un cíclope gigantesco y feroz, hijo del dios Poseidón. Cuando Polifemo regresó a la cueva con su rebaño de ovejas, cerró la entrada con una enorme piedra que solo él podía mover. Al encontrar a los extraños en su cueva, Polifemo se mostró hostil y en lugar de ofrecer hospitalidad, devoró a 2 de los hombres de Odiseo. Odiseo se dio cuenta de que no podían escapar de la cueva mientras Polifemo estuviera vigilando y que mover la piedra era imposible sin la ayuda del cíclope. Así, ideó un plan astuto. Al día siguiente, cuando Polifemo salió con su rebaño, Odiseo y sus hombres afilaron una estaca de madera y la endurecieron en el fuego. Cuando Polifemo regresó esa noche, Odiseo le ofreció vino fuerte que habían traído con ellos. Polifemo, acostumbrado solo a la leche, se embriagó rápidamente. Cuando el cíclope le preguntó su nombre, Odiseo respondió astutamente: Mi nombre es Nadie. En griego, Outis. Cuando Polifemo cayó en un sueño profundo por el vino, tomaron la estaca afilada y con gran esfuerzo la clavaron en el único ojo del cíclope, cegándolo. Polifemo se despertó con un grito de dolor y llamó a sus hermanos cíclopes para que lo ayudaran, pero cuando ellos le preguntaron quién lo atacaba, él respondió: ¡Nadie me está haciendo daño! ¡Ayuda! Creyendo que Polifemo estaba bromeando o que se había vuelto loco, los otros cíclopes no acudieron en su ayuda. Al amanecer, Odiseo ideó una forma de escapar de la cueva. Ató a cada uno de sus hombres debajo del vientre de las ovejas de Polifemo. Cuando el cíclope, ciego y enfurecido, dejó salir a su rebaño para pastar, palpó el lomo de cada oveja, pero no sintió a los hombres atados debajo. De esta manera, Odiseo y sus hombres escaparon y corrieron hacia su barco. Desde la seguridad de su barco, Odiseo no pudo resistir la tentación de burlarse de Polifemo. Reveló su verdadero nombre y su identidad como el rey de Ítaca. Polifemo, enfurecido y humillado, lanzó rocas hacia el barco y pidió a su padre, Poseidón, que maldijera a Odiseo para que nunca regresara a su hogar
o que lo hiciera después de muchas dificultades. Después de escapar de Polifemo, Odiseo y sus hombres llegaron a la isla de Eolo, el guardián de los vientos. Eolo, impresionado por las aventuras de Odiseo, decidió ayudarlo a regresar a Ítaca. Le dio una bolsa de cuero que contenía todos los vientos desfavorables, permitiendo que solo el viento del oeste soplara en su favor para llevarlos directamente a casa. Durante 9 días y noches, navegaron con buen viento, acercándose cada vez más a Ítaca. Cuando ya podían ver la costa de su hogar, el infortunio los alcanzó. Creyendo que la bolsa de cuero contenía oro y tesoros, los hombres de Odiseo, impulsados por la codicia y la curiosidad, abrieron la bolsa mientras su líder dormía. Al hacerlo, liberaron todos los vientos de una vez, desatando una tormenta violenta que los alejó nuevamente de Ítaca y los llevó de regreso a la isla de Eolo. Eolo, sintiendo que los dioses debían estar en contra de Odiseo, se negó a ayudarlos nuevamente. Odiseo y sus hombres, desanimados pero decididos, continuaron su viaje. Navegaron durante varios días y noches, enfrentándose a tormentas y adversidades. Finalmente, llegaron a la isla de Ea, donde vivía Circe, la hija del dios Helios. La isla de Circe era conocida por sus riquezas naturales y su belleza, pero también por los peligros que albergaba. Circe ofreció a los hombres de Odiseo una comida y bebida encantada que, al ser consumida, los transformó en animales. Los hombres de Odiseo se convirtieron en cerdos, con sus cuerpos transformados, pero sus mentes conservadas. Circe los confinó en un establo junto a otros animales que había transformado anteriormente. Cuando Odiseo descubrió que sus hombres habían desaparecido, se dirigió a la casa de Circe para investigar. Antes de entrar, fue interceptado por Hermes, quien le dio una hierba mágica llamada Moli. Esta hierba tenía el poder de protegerlo de los hechizos de Circe. También le dijo que, si Circe ofrecía resistencia, él debía amenazarla con su espada. Con la protección de la hierba Moli, Odiseo entró en la casa de Circe y efectivamente la hechicera intentó hechizarlo con la misma poción que había usado con sus hombres. La hierba Moli neutralizó sus efectos. Odiseo enfrentó a Circe y le ordenó que liberara a sus compañeros. Impresionada por la resistencia de Odiseo y su habilidad para desafiar sus hechizos, Circe accedió a liberar a los hombres de Odiseo y devolverlos a su forma humana. Además, se ofreció a ayudar a Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca. Circe proporcionó a Odiseo valiosos consejos y advertencias para el resto de su viaje. Le advirtió sobre los peligros que enfrentarían, incluyendo las sirenas, Escila y Caribdis, y también le dijo que debía consultar al espíritu del adivino Tiresias en el Hades para obtener más orientación sobre cómo regresar a Ítaca. Odiseo y su tripulación navegaron hacia el lugar de entrada al Hades, que estaba ubicado en la región de la tierra de los Cimerios. Odiseo comenzó el ritual ofreciendo libaciones y oraciones a los dioses del inframundo, como Perséfone y Hades, para que los espíritus de los muertos llegaran al lugar. Luego, derramó la sangre de los animales sacrificados en el hoyo. Al hacerlo, los espíritus de los muertos comenzaron a aparecer. El primero en aparecer fue el adivino Tiresias, quien, al beber la sangre, pudo recuperar la conciencia y ofrecer sus profecías. Tiresias le informó a Odiseo sobre los desafíos que aún enfrentaría en su viaje, como el encuentro con Escila y Caribdis, y le advirtió que no debía tocar el ganado del dios Helios en la isla de Trinacia. También le dijo que, si lograba regresar a Ítaca, tendría que enfrentarse a los pretendientes que habían invadido su hogar y restaurar el orden. Odiseo se encontró con el espíritu de Agamemnón, el líder de los griegos en la guerra de Troya, quien le contó la trágica historia de su propia muerte. Agamemnón había sido asesinado por su esposa Clitemnestra y su amante, Egisto, a su regreso a casa. Su relato sirvió como una advertencia para Odiseo sobre los peligros de confiar en las apariencias y la traición dentro del hogar. Los espíritus de otros compañeros muertos en el viaje también aparecieron, como el de Perimedes, quien había sido compañero de Odiseo en la guerra de Troya, y Epicaste, otra de sus antiguas camaradas. Estos espíritus ofrecieron sus saludos y le dieron ánimos. El espíritu de su madre, Anticlea, apareció. Anticlea había muerto de pena y tristeza por la larga ausencia de su hijo.
Su encuentro fue un momento emocional para Odiseo y le proporcionó información sobre el estado de su hogar y la familia. Odiseo intentó hablar con el espíritu de Aquiles, el héroe de la guerra de Troya. Los espíritus de los muertos comenzaron a alejarse al ver que la sangre en el hoyo se agotaba. Odiseo se despidió de los espíritus y volvió al mundo de los vivos. Con las instrucciones de Circe en mente, Odiseo preparó a su tripulación para el encuentro con las sirenas. A medida que se acercaban a la zona de peligro, Odiseo hizo que sus hombres cubrieran sus oídos con cera que él mismo había preparado. Mientras tanto, él se ató fuertemente al mástil del barco para poder escuchar el canto de las sirenas sin sucumbir a la tentación de seguirlo. Cuando el barco se acercó a la isla de las sirenas, los cantos de estas criaturas comenzaron a llenar el aire. A pesar de la belleza y atracción del canto, Odiseo estaba atado al mástil y no podía actuar. La melodía de las sirenas era tan seductora que Odiseo comenzó a luchar contra las cuerdas que lo mantenían atado, rogando a sus hombres que lo liberaran para acercarse a la isla. Sus hombres, obedeciendo las órdenes, se taparon los oídos aún más firmemente y continuaron navegando sin desvíos. Después de que el barco se alejó de la isla de las sirenas y el canto cesó, Odiseo y su tripulación pudieron liberar sus oídos y desatar a Odiseo del mástil. Odiseo navegó hacia el próximo peligro que debía enfrentar: las criaturas monstruosas Escila y Caribdis. Circe había advertido a Odiseo sobre estos dos peligros en su isla, dándole valiosos consejos sobre cómo abordarlos. Escila era una monstruosa criatura marina con 6 cabezas y 12 brazos, mientras que Caribdis era un monstruo con una boca voraz que tragaba y escupía agua, creando un remolino mortal. Escila y Caribdis residían en estrechos que separaban 2 áreas del mar. Este estrecho era conocido por sus peligros extremos, y navegar a través de él era una de las pruebas más difíciles que enfrentaría Odiseo. Escila vivía en una cueva en un lado del estrecho, mientras que Caribdis residía en el otro lado, creando un remolino en el mar cuando tragaba agua. Con las advertencias de Circe en mente, Odiseo preparó a su tripulación para el enfrentamiento. ¡Vamos, guerreros! Circe le había aconsejado que debía elegir entre los dos peligros, ya que no era posible evitar ambos. La estrategia recomendada era enfrentarse a Escila, ya que sería menos mortal que enfrentarse a Caribdis, que podría tragarse el barco entero con toda la tripulación. Cuando Odiseo y sus hombres llegaron al estrecho, se encontraron con la terrible vista de Caribdis en acción. El monstruo estaba tragando grandes cantidades de agua y creando un remolino que amenazaba con devorar todo lo que se acercara. Al mismo tiempo, Escila se preparaba para atacar desde su cueva. Odiseo mantuvo el barco cerca del lado de Escila para minimizar el riesgo. Aunque Escila atacaría a la tripulación, era preferible enfrentarla a los peligros que presentaba Caribdis. A medida que el barco se acercaba a la cueva de Escila, la monstruosa criatura con 6 cabezas y 12 brazos emergió del agua. Cada una de sus cabezas agarró a un miembro de la tripulación, devorándolos antes de que pudieran hacer algo para defenderse. A pesar de la valentía de Odiseo y sus intentos de luchar contra el monstruo, Escila logró capturar y matar a 6 de sus hombres. Mientras Escila estaba ocupada atacando al barco, Caribdis seguía tragando y escupiendo agua, creando un remolino mortal. Odiseo y su tripulación maniobraron el barco con cuidado para evitar ser absorbidos por el remolino. Finalmente, el barco logró escapar del estrecho y alejarse de Caribdis. Después de escapar de Escila y Caribdis, Odiseo y su tripulación llegaron a la isla de Helios. La isla era fértil y rica en pastos verdes, y el ganado sagrado del dios Sol pastaba libremente. Los hombres de Odiseo estaban exhaustos después de las duras pruebas y las tormentas, y el hambre comenzó a afectar a la tripulación. La estancia en la isla coincidió con un periodo de calma después de la tormenta, y Odiseo, preocupado por la seguridad de sus hombres, decidió anclar allí por un tiempo. Mientras Odiseo se apartó para descansar, sus hombres, afectados por la desesperación y el hambre, comenzaron a cuestionar la decisión de no tocar el ganado. A pesar de las advertencias de Circe, los hombres de Odiseo se quejaban de la falta de alimentos y el hambre comenzó a hacer mella en ellos. El líder de la tripulación,
en un intento de aliviar el sufrimiento de sus hombres, Odiseo, por trató favor. de persuadir a Odiseo de que mataran algunos de los animales para comer. Odiseo estaba profundamente cansado y decidió dormir. Durante su ausencia, sus hombres, impulsados por el hambre y la desesperación, tomaron la decisión de sacrificar algunos de los animales sagrados. Mataron varios bueyes y cocieron su carne, preparando un festín en el que se alimentaron con gran satisfacción. Cuando Helios descubrió la profanación de sus animales sagrados, se enfureció. Como represalia, el dios Sol fue a Zeus y pidió justicia por la violación de su ganado. Helios amenazó con abandonar el cielo y sumir al mundo en la oscuridad, lo que podría causar caos y destrucción. Como respuesta a la petición de Helios, Zeus envió una terrible tormenta para castigar a la tripulación de Odiseo. La tormenta fue devastadora, y mientras navegaban de regreso al mar abierto, la ira de Zeus se desató en una tormenta violenta. En medio de la tormenta, el barco de Odiseo fue destrozado por los vientos y las olas. La nave se partió en pedazos, y los hombres de Odiseo perecieron en el naufragio. Solo Odiseo sobrevivió, siendo arrastrado por las olas hacia la costa de una isla cercana. Allí, fue rescatado y encontrado por Calipso, una ninfa oceánica que vivía en la isla. Calipso encontró a Odiseo cuando estaba en la playa, exhausto y medio muerto tras el naufragio. La ninfa lo cuidó, le ofreció comida, bebida y atención médica. Ella se enamoró de Odiseo y lo trató con gran amabilidad. Para Odiseo, Calipso era una figura fascinante, pero también una fuente de frustración, ya que su deseo principal era regresar a Ítaca. Calipso, aunque bien intencionada, tenía una agenda propia. Ella estaba enamorada de Odiseo y lo mantenía en su isla como su amante. Ofreció a Odiseo la inmortalidad y la eterna juventud si permanecía con ella en la isla. La estancia de Odiseo en la isla de Calipso duró varios años. Aunque Calipso era una diosa benévola, su amor por Odiseo se convirtió en una prisión para él, ya que no podía cumplir su deseo de regresar a Ítaca. Los dioses del Olimpo intervinieron. Zeus, el rey de los dioses, escuchó las súplicas de los dioses menores y la petición de la diosa Atenea, que deseaba que Odiseo regresara a su hogar. Zeus envió a Hermes, el mensajero de los dioses, a la isla de Ogygia, con la orden de que Calipso debía liberar a Odiseo. Hermes llegó a la isla y transmitió el mandato divino. Calipso, aunque estaba triste por la noticia y su amor por Odiseo, obedeció la orden de Zeus y comenzó a preparar a Odiseo para su partida. Calipso proporcionó a Odiseo todos los materiales y las herramientas necesarias para construir una balsa. Ella lo ayudó a construir el barco y le ofreció provisiones para el viaje. Aunque estaba preocupada por el viaje de Odiseo y sabía que el mar podía ser peligroso, estaba dispuesta a dejarlo ir. Después de dejar la isla de Calipso, Odiseo fue rescatado por los feacios, quienes lo trataron con gran hospitalidad. Contó sus aventuras al rey Alcínoo y la reina Arete, quienes, conmovidos por su historia, le proporcionaron un barco para regresar finalmente a Ítaca. Cuando Odiseo llega a Ítaca, es recibido por Atenea, quien se le aparece en forma de un pastor. Ella le informa sobre la situación en Ítaca. Los pretendientes de Penélope han tomado el control de su hogar, consumiendo sus recursos y presionando a Penélope para que elija a uno de ellos como su nuevo esposo. Atenea le da a Odiseo un plan para recuperar su hogar y le ayuda a disfrazarse de mendigo para poder moverse sin ser reconocido. Atenea organiza el regreso de Odiseo con cuidado. Le aconseja que primero se dirija a la casa de Eumeo, el porquero leal que sigue fiel a él. Mientras tanto, Atenea también planea cómo alertar a su hijo Telémaco para que regrese a casa. Telémaco ha estado buscando a su padre durante mucho tiempo y al final de su búsqueda regresa a Ítaca, encontrándose con su padre en un momento clave. Odiseo, disfrazado de mendigo, se dirige a la casa de Eumeo. Eumeo recibe a Odiseo con hospitalidad y le cuenta la triste situación en Ítaca. Durante la conversación, Odiseo revela su verdadera identidad a Eumeo, quien, aunque inicialmente sorprendido, promete ayudar a su señor en su plan para recuperar el hogar. Telémaco llega a la casa de Eumeo, donde se reencuentra con su padre, aunque no lo reconoce de inmediato. Después de una emotiva revelación, padre e hijo se preparan para enfrentar a los pretendientes. Juntos, elaboran un plan para recuperar el control de la casa. Odiseo, Telémaco y Eumeo se dirigen a la casa de Odiseo disfrazados de mendigos.
En el palacio, los pretendientes siguen con sus festines y pretenden cortejar a Penélope. Odiseo se presenta en el banquete y es tratado con burla y desdén por los pretendientes, quienes no reconocen a su verdadero anfitrión. Penélope, para evitar ser forzada a elegir a uno de los pretendientes, organiza una competencia. Quien pueda tensar el arco de Odiseo y disparar una flecha a través de 12 hachas alineadas, ganará su mano en matrimonio. Los pretendientes, sin poder lograr la hazaña, están desesperados por la situación. Odiseo, todavía disfrazado de mendigo, toma el arco y lo tensa con facilidad, disparando la flecha a través de las 12 hachas, demostrando su habilidad y su identidad. Con el arco en su poder, Odiseo revela su verdadera identidad a los pretendientes. Junto con Telémaco y Eumeo, y con la ayuda de algunos de los criados leales, Odiseo lanza un ataque contra los pretendientes. La batalla es feroz, pero finalmente Odiseo y sus aliados logran vencer a los intrusos. La mayoría de los pretendientes son asesinados, y solo unos pocos logran escapar o se rinden. Después de la masacre, Penélope, aún dudosa de la identidad de su esposo, debido a la incredulidad y la larga ausencia, sometió a Odiseo a una prueba para confirmar su verdadera identidad. Ella le pidió a su criada, Euricleia, que moviera la cama nupcial de la pareja, una tarea que solo Odiseo y ella sabían que no podía realizarse. Al reconocer la prueba, Odiseo demostró que era verdaderamente él. La cama nupcial de Odiseo y Penélope era una pieza muy especial y simbólica. Odiseo la había construido él mismo, con una de las patas de la cama hecha de un olivo, y había utilizado una de las ramas de este árbol como base. La cama estaba decorada con detalles elaborados y tenía una de las patas incrustada en el suelo, haciéndola imposible de mover sin deshacer toda la estructura. Después de pasar la prueba, Penélope se siente segura de que Odiseo es realmente él. La prueba no solo valida su identidad, sino que también simboliza el regreso a la normalidad y el fin de una larga separación. La alegría de la reunión entre Odiseo y Penélope es profunda y sincera, marcando el final de una larga y difícil odisea. Odiseo es más que una simple historia de aventuras. Es un viaje épico que resuena en el corazón de todos nosotros. A través de tormentas furiosas, monstruos temibles y tentaciones irresistibles, Odiseo nos enseña que el verdadero heroísmo no solo radica en la fuerza física, sino en la valentía de perseverar, el coraje de enfrentar lo desconocido y la determinación de volver a casa. Su viaje nos recuerda que, a pesar de las adversidades, la esperanza y la lealtad son las luces que nos guían en la oscuridad. La travesía de Odiseo es una prueba de que, sin importar cuán lejos nos lleve el destino, siempre hay un camino de regreso a lo que amamos. Que la historia de Odiseo nos inspire a encontrar nuestra propia Ítaca, a luchar por nuestros sueños y a nunca perder la fe en el poder de la perseverancia y el amor. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la siguiente aventura épica.